Hola a todos nuestros alumnos y nuestras alumnas, mi nombre es Marco Rossi, yo los voy a acompañar en este cursado de una materia netamente práctica, donde resulta muy interesante que ustedes vayan adquiriendo ciertas competencias que va a ir muy arraigada a conceptos particulares dentro de una materia que en todo su entereza va a ir detallando distintos tipos de etapas del proceso, con lo cual resulta imperante que cada alumno tenga una concepción adecuada de lo que es proceso o procedimiento. Pensemos el proceso como una serie de pasos, pensemos como lo que ya conocemos desde chico, cuando se abre un juego y uno va siguiendo las instrucciones para llegar a un fin, donde existiera un ganador y existiera un perdedor. En esto es igual, simplemente que las reglas del juego tienen distintos tipos de tonos, tanto constitucionales como de derechos humanos, con lo cual el juego no sigue cualquier regla. Bien, en este juego judicial el primer paso, y quizá muy importante dentro de la actividad profesional del abogado independiente o del operador judicial, es la demanda. En definitiva, ¿qué es una demanda? Demandar, en reglas muy generales, podemos definirla de dos formas. Desde una forma sustantiva, pensándolo como una acción procesal que da inicio a un proceso que contiene una pretensión, o bien de una forma quizá un poco más objetiva o más abarcativa dentro del proceso, como una carta formal dirigida a un juez que da inicio a un proceso que debe contener afirmaciones vinculadas a ciertos hechos y circunstancias que respondan a la pregunta de quién, contra quién, qué y por qué se insta. Se van a dar cuenta que los conceptos que ya venimos repasando de acción, demanda y pretensión se encuentran muy vinculados. Bien, ¿por qué esta materialización de la acción procesal, que es la demanda, debe iniciarse y debe seguirse por determinados pasos que son impuestos por nuestra normativa de forma, que son los códigos procesales, y también nuestra normativa de fondo, que regulan los derechos adquiridos por las personas en determinadas situaciones o circunstancias? Pensemos que el acceso a la justicia es un derecho constitucional que se encuentra regulado en el artículo 18 de nuestra Constitución, de igual manera con el artículo 16, donde se manifiesta que todos somos iguales ante la ley. Pensemos que si no se siguen ciertas reglas dentro de un proceso en el cual ya vamos a ver según cada elemento existen distintos tipos de partes que estas reglas las ponen en una situación de igualdad. Sin embargo, luego vamos a ir viendo con la ley de fondo y la ley de forma laboral cómo esa desigualdad que puede existir de una forma natural es impuesta de una forma un poco menos ortodoxa dentro de una relación sustancial, pero no dentro de un proceso. En otras palabras, puede existir algún tipo de diferencia que naturalmente existe entre las partes, como lo hay también en el derecho del consumidor, en el cual el consumidor se entiende que es una parte débil, de la misma forma pasa con el trabajador. Sin embargo, a la hora de demandar, estamos ante dos partes iguales. Tal es así que una persona que haya sido vulnerada en sus derechos, o bien por alguna circunstancia de hecho natural, sea acreedora de algún derecho, tiene las facultades de acudir a cualquier unidad jurisdiccional que se trate. De todas formas, ya vamos a enfocar todo dentro del foro laboral para reclamar sus derechos. Perfecto, una vez que nosotros más o menos comprendemos esta situación que se materializa una demanda, es decir, cómo tengo una carta formal al juez, tengo un escrito presentado, hoy ya quizá no tanto en papel, sino ya de manera digital, en donde se exponen distintas situaciones o afirmaciones que se pretende, contra quién se pretende y de qué forma o sería acreedor. Ya creo que podemos abarcar un poco más dentro de la demanda laboral cuáles son estos requisitos o estos pasos que tienen que seguirse también dentro del primer paso procesal, vale la redundancia. De esta forma, nuestro artículo 55 del Código Procesal Laboral determina ciertos requisitos que deben seguirse a la hora de demandar, con lo cual se entiende que se busca garantizar un correcto y debido derecho de defensa. Tengamos en cuenta los principios constitucionales que ya estamos hablando con respecto a
todos somos iguales ante la ley y el derecho a acceder a la justicia. No debe confundirse esta situación natural de debilidad de alguna de las partes, que en este caso es el trabajador, con una situación procesal que se encuentra vinculada a un derecho jurisdiccional natural como es el acceso a la justicia, que también lo sería para la parte demandante. Tal es así que este artículo 55, de manera taxativa, encuentra distintos tipos de requisitos para realizar esta acción, y esta acción sea de alguna manera o de una forma ordenada para el organismo jurisdiccional que se encargará de establecer si existe un derecho a favor de quien peticiona, como para la persona a quien se reclama, y ésta pueda realizar un correcto derecho de defensa, realizar una estrategia jurídica eficaz y se evite cualquier tipo de concepto oscuro que pueda, en definitiva, afectar a ambas partes. Hola, ¿qué tal? Hacemos referencia a que el artículo 55 impone una serie de requisitos para brindar claridad y orden al proceso laboral. La función que cumple es la de dar un contexto. Imagínense que el juez es un tercero imparcial que no conoce nada de esta situación, entonces lo que tiene este artículo es que se asegura de aportar al debate todos los supuestos de hecho que van a hacer falta para saber cuál es la norma que corresponde aplicar. El artículo 55 exige en primer lugar los datos que permiten individualizar a quien va a ser el actor: nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, documento, profesión y domicilio. En segundo lugar, se refiere a quien va a ser el demandado, también individualizándolo por su nombre, apellido, domicilio y las condiciones personales que pueda llegar a conocer el trabajador respecto de su empleador. El tercer inciso quizás es el más técnico, porque desmenuza todas las circunstancias que tiene la relación laboral, que son las que en alguna medida van a influir en lo que corresponde según la norma. En cuarto lugar, exige además un relato de los hechos de manera general, y que aparte se haga referencia a cuál es la norma que sustenta el reclamo que se está haciendo. Finalmente, se exige que las peticiones sean formuladas en términos claros y precisos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir con el artículo 55? Si tenemos en cuenta que estamos interviniendo como abogado del trabajador, posiblemente nuestra labor comience con el relato de esta persona. Entonces, si sabemos que existe una serie de requisitos que el relato debe cumplir cuando es transformado en esta carta formal circunstanciada, es una buena práctica tener a mano una lista, un cuestionario, algún instrumento que nos ayude a transformar ese relato que nos brinda nuestro cliente en la demanda que tenemos que interponer, cumpliendo los requisitos que exige la norma. Veamos, por ejemplo, si estamos ante un caso en el que reclamamos una indemnización agravada en virtud de un despido discriminatorio que presumiblemente se haya realizado en virtud del estado de gestación de la trabajadora. En este caso sería sumamente importante hacer una descripción detallada de las circunstancias de este embarazo, por ejemplo, cuando se anotició a la trabajadora que estaba embarazada, cuando se pronosticó una fecha probable de parto, si esta fecha de parto se notificó al empleador, o si el embarazo era ostensible y la empresa chica, entonces no hacía falta notificarlo. Todas estas circunstancias tienen que estar presentes en el relato de los hechos porque sustentan el reclamo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra descripción, aparte de cumplir con el artículo 55, sirve para sustentar nuestro reclamo? Hay un proceso de la lógica jurídica que se llama subsunción, que consiste en tomar el caso concreto particular, compararlo con la norma y calificar jurídicamente la situación. ¿Cómo sucede esto? En el ejemplo que decíamos, tomamos un supuesto de hecho que es el estado de embarazo y el despido en un determinado periodo. Encontramos una norma que tiene exactamente esa descripción de hecho, ¿sí? Un estado de embarazo que se presume origina un despido. Como coinciden ambos hechos, la consecuencia de la norma va a corresponder a ese hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubo un estado de embarazo, si hay una norma que sanciona el despido en estado de embarazo, corresponde la aplicación de esa sanción. Al iniciar la demanda, cumpliendo con el artículo 55 y asegurándonos de que estamos haciendo una subsunción adecuada,
estamos encaminando el proceso hacia una sentencia que va a ser favorable para nuestro cliente. Esta es la importancia del contenido de la demanda. La demanda es el comienzo del proceso. Si una demanda está bien encaminada y cumple todos los requisitos, probablemente sea el inicio de un trámite que va a concluir en una sentencia favorable para nuestro cliente. Es decir, por ahora, sin perjuicio del contenido que pueda tener esa demanda, es decir, la naturaleza que nosotros veremos dentro del derecho laboral, por el cual se puede solicitar una respuesta ante un juez, tenemos que tener presente que como contraparte a esa demanda y luego de cumplir todos los recaudos legales que ya le explicó mi colega el doctor Orellana, consecuentemente tendrá una respuesta. Esta respuesta, o como judicialmente también suele decir el responde, o la contestación de demanda, debe estar o debe requerirse las mismas exigencias que a la demanda. Téngase presente que a la persona que se está demandando, ya sea una firma, es decir, una persona jurídica o una persona física, se encuentra con una carta formal donde se imputan ciertos hechos que están vinculados o pudieran estar vinculados a su carácter como empresa, como persona física, en los cuales después iremos por ahí desmenuzando un poco más dentro de ese artículo 55 ya mencionado. Se imputan también distintos elementos de la característica laboral, tales son fecha de ingreso, fecha de egreso si lo hubiere, categoría profesional, tareas desarrolladas, remuneración percibida, remuneración devengada y distintos elementos del contrato de trabajo, los cuales deberán tener una respuesta tal cual fueron las afirmaciones. A grosso modo, si la persona que demanda manifiesta haber ingresado a trabajar para una persona el 10 de octubre del 2019, bueno, es necesario que dentro de esa contestación de demanda se dé una respuesta a esa afirmación. De igual manera, si manifiesta que se trabajó 8 horas, tendrá que dar una respuesta si trabajó 8 horas o menos o más. En definitiva, lo que corresponde a ese correcto derecho de defensa, y es a ambas partes, se imputa y se tiene en cuenta dentro de los artículos subsiguientes que ustedes verán, que son el artículo 58 y 60 de nuestro Código Procesal Laboral, y el valor que se le da al silencio de las afirmaciones. Tengan presente que todo este tipo de cuestiones formales que ahora venimos encaminando en este contenido de la materia no hacen en sí a la práctica, es decir, a la hora de demandar debe seguir, además de las cuestiones formales, una estrategia que va a tener que ver con el télesis o el fin que tenga la pretensión, y de la misma forma una estrategia a la hora de contestar demanda o a la hora de ser demandado. No obstante, las reglas que hay que seguir. Entonces es importante que para comprender y desarrollarse completamente dentro de un juego de reglas deben ser seguidas, y en base a esas reglas realizar distintos tipos de estrategias profesionales. Bueno, de esta forma, sin extremarnos a los recaudos legales y fiscales que debemos tener para un correcto acceso a la justicia, nos enfocamos un poco más en este último tramo con respecto a las pretensiones, tanto una demanda como a su contraprestación o su responde. Tengamos en cuenta que todo lo que vamos viendo aquí son recaudos legales, todavía no iniciamos ningún tipo de inserción hacia una estrategia legal o hacia un posible desarrollo de un debate donde, a partir de la demanda que ya explicamos y una contestación que más o menos dimos algo de introducción, y vamos a hablar un poco más de eso en la clase que viene también, vamos a entrar en algo muy interesante que va a ser quizá una de las cuestiones más enriquecedoras de un proceso en general y también de la parte práctica que vamos a comenzar a ver ahora, que es lo que denominamos la traba de la litis. Este es un concepto que me gustaría que vayamos interiorizándonos para que lo charlemos juntos en la clase que viene a partir del miércoles. Desde ya, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.